Tú sí no debes de jugar. Ya no jueguen. Tú sí no vas a jugar. Ya está grabando. ¿Están grabando? Ya está grabando. Sí. Por cierto. De hecho, en cuanto le presiono. 5, 4, 3, 2. Minuto de silencio. ¿Quién se murió? Un minuto entero, güey. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En este camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y muchas drogas. Esto es Cosas de Locos, una producción del podcast de La Marmota. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos. ¡Gracias! A ver, para este entonces ya pasó una semana. Hoy es... Ya sé. Hoy vendría siendo que 25 de febrero. Oye, Porque sale en jueves. No manches, imagínate Me siento más morir viejo. siempre y vivir. Una vez morí, pero sobreviví. Imagínate la frustración de no haber muerto, pero no haber vivido. Güey. O sea, que salga esto y te mueres en estos días. Cállate. Estoy pensando. Sea el último recuerdo de nuestras personas. O sea, decir pendejadas. Uno nunca sabe. Bueno, si ya nos morimos. Si nos vemos más serios en este Así episodio. de, a mi familia la quiero mucho. No despides. Perdón. Y si no lo ven, pues yo fui el que se murió porque yo lo subo. Y si no lo ven, ¿eh? Y si no lo ven, denle like. Si no nos estás viendo en este momento, dale like. Si te está gustando lo que no estás viendo, Qué pendejos, güey. Bueno, hoy es 25 de febrero. Enano, ¿qué crees que haya pasado en una semana, güey? Tratando de predecir el futuro. Sí, güey. Ya corre. Tercera guerra mundial. El virus mutó y. Otra mutación, otra No mutación. sé, hay zombies. La variante zombie, güey. La variante Z, güey. Si hay un apocalipsis zombies, gracias por seguirnos todavía. ¿Qué creen que haya pasado en Texas se Entramos congeló, a clase. de plano ya se congeló, güey. El desabasto de energía es general, güey. Y Y otra hay vez nadie saqueos. está viendo el video, güey. Ya Sí, no se a lo mejor sube. hay apagón y nadie está viendo este video. Si no estás viendo este video es porque Bueno, no no tienes pasa. luz. Pues yo creo que, no sé, güey. El dólar subió y ya recuperamos Texas. Ahora Como congelado. Manu nos pusimos en la noche. Chava volvió de Canadá. Bueno, están los mismos que la semana pasada porque está Aurelio Márquez, Nano, Anet Guzmán, Miri Cepeda, Daniel Coronado, Chema Bravo y Alexis Cuevas. ¿Cómo están? Loco, güey. Tenemos hasta la misma ropa, no Sí, güey. manches. Se llama pobreza. Yo sí no me bañé. Bueno, en el episodio anterior hablamos de una de las figuras anónimas del siglo XX para la psicología, el doctor Herbie Cleckley, el llamado padre de la psicopatía. El día de hoy hablaremos de uno de los mejores ejemplos de esta condición y uno de los más guapos. Protagonista de series, documentales y películas, el asesino, quien tuvo el honor de ser interpretado por Zac Efron, Ted Bundy. O verbo mata carita, carita mata personas. Bien, este episodio está hardcore, ¿eh? Está largo y bueno, ya me callo y empiezo. Veamos. Vamos a acabar. Ya les espero una semana. Sí. Theodore Robert Cowell, como era su nombre original, nació el 24 de noviembre de 1946 en la casa hogar para madres no casadas en Vermont, en los Estados Unidos. Ted tuvo una infancia bastante compleja. Era hijo de Samuel y Eleanor Cowell y fue criado junto con sus hermanas Lois y Julia. Samuel Cowell no tenía una buena fama. Lo describían como un hombre intolerante, racista y muy agresivo, que a menudo hablaba con presencias invisibles.
Güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Cómo te pones a procrear con alguien así? A ver, ¿lo repites? ¿Racista? ¿Qué? Un hombre muy intolerante, racista y muy agresivo. El papá del basto. De Ajá, de Ted, que a menudo hablaba solo, sí, con entes invisibles. ¿Qué güey. pedo? Su violencia llegaba hasta Eleanor y sus hijas, a quien violentó varias veces. Por su parte, a Eleanor se le describía como una mujer sumisa, tímida e introvertida. La verdad es que Eleanor sufría de depresión, por lo que se trató con la terapia de electroshocks, que en aquel entonces era muy usada, justamente por el güey de Cleckley. Ahorita también hay algo parecido, güey. Los toques. Cuando, ajá. Pero ahí te Déjame, voy a echar un toque para depresión. Eso varía bastante. Hay un saque de los juegos, güey. Al vato con los metales. Lo de los tacos. Y dice que le achicaban la depresión a la histeria porque era mujer. Ajá. El güey a lo mejor era porque su esposo era un culero que hablaba solo. Ya sé, güey, qué pedo. Yo creo que era divertido, ¿no? Y por eso la chava se enamoró. Es que son chistes buenos. Me hace reír. ¿Cuántos chistes chidos del imaginario, no? Cuando lo escucho hablar, cuenta chistes buenos, la verdad. Bueno, este ambiente tenso y hostil produjo en Ted síntomas de un comportamiento preocupante. En una ocasión, Julia, la hermana menor, despertó inesperadamente tras la hermana menor de las dos hermanas. Era mayor que Ted. Ajá, ok, Ted era el menor. Ajá. En una ocasión, Julia despertó inesperadamente tras haberse acostado después de comer. Y lo primero que vio fue al pequeño Ted de 4 años observándola con una sonrisa maquiavélica, mientras que alrededor de la cama el niño había colocado una decena de cuchillos apuntando a su hermana. ¿Qué pedo, güey? El morrito de 4 años, güey, así, imagínate como... Me imagino como el meme de donde está la moneta así agarrada. Ay, güey, Qué puto no. miedo, Eso sí es un psico. Eso está muy Desde ahí ya cabrón. sabes que Desde gusta. los 4 años. Y fue güey jugando así de... Haciendo un ritual satánico con su hermana. Mi alegría, mi primera La constante violencia que ocurrió en el hogar de los Cowell hartó a Louis, quien en 1950 tomó a su hermano Ted y se mudaron a Tacoma, Washington. Y es que Louis Cowell era la verdadera madre de Ted. Ok. O sea, la criaron como si fuera su hermana, Ajá. pero era su mamá. Era su mamá. Sus abuelos, ¿Qué pedo con esa familia? sí, o sea, sí. Es que está bien hardcore, o sea, Sí. él creía que sus abuelos eran sus papás. Y su Ajá. hermana Era su verdadera era madre. su verdadera madre. Yo voy a ser el perro. Y entonces el papá era el abuelo, el racista agresivo. Violó a su hija. Ahí te va. Entonces, aguanta, a ¿Qué la pedo? morra que le puso los cuchillos era su tía. Es que te va, o sea, Sí, Sí, era su Pero tía. también es su hermana. pero a Ted lo criaron sus abuelos diciendo que era su hijo, güey, Ujú. para ocultar el embarazo de Luis. Por eso Luis dio a luz en el hospital para madres no casadas. Te había dicho hace rato. Pero oye, ¿quién era el papá? Ahí te va, ahí te A va. ver. Bueno, Luis era su verdadera madre. Ted no supo esto hasta los 24 años. Todo ese tiempo creyó que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Uy, güey. Y es que la identidad del padre de Ted está en discusión incluso hoy en día. Existe una versión en donde se dice que es hijo de un veterano de la Fuerza Aérea, pero existe otra versión más culera y cochina que asegura que Ted es producto de una violación a Louis cometida por Samuel Cowell, su propio Ay, padre. güey, qué pedo. O sea, era su abuelo Y su y papá. su papá. Ah, O sea, realmente sí era su papá, güey. o sea, es una Ahí no le echaron Es una- mentiras. Este acto incestuoso podría explicar la malformación genética encontrada en Ted, una malformación en su gen MAOA, también conocido como D4, el cual, según una investigación realizada por un grupo de neurobiólogos de la Universidad Rusa de Novosibirsk, a ver si lo pronuncié bien, y dirigida por la doctora Elena Cherepkova, podría estar vinculado con la psicopatía y la hipersexualidad. Lo que sea del psicópata y sociópata. Ajá. A lo mejor Ted era los dos y por eso era tan... Ay, No, pues yo creo que sí, ve el ambiente en el que creció. Ajá, o sea, exacto. De una u otra manera se iba a detonar eso, ¿sabes? En algún punto iba a valer madre. Bueno, en Washington,
Louis conoció en un encuentro de solteros de la iglesia metodista de Tacoma a Johnny Culpeper Bundy, con quien contrajo matrimonio poco tiempo después. Johnny no tuvo inconveniente en asumir su rol de padre con el pequeño Ted, a quien legalmente le dio su apellido. A pesar de... Ni sabía. Sí, o sea, él dijo, ¿cómo este novio de mi hermana, porque yo no sabía que era su mamá, viene y me da su apellido? Ajá, qué huevos, ¿no? A pesar de eso, Ted, ahora Bundy, nunca creó un lazo afectivo con el ahora esposo de su hermana, que en realidad era su madre. Ted tendría 4 medios hermanos, a quienes vería como sobrinos. La atención de Louis se centró en sus nuevos 4 hijos, lo que provocaría un desapego hacia Bundy. Y ahí fue cuando empezó a presentar esto de la triada McDonald, que empezó a matar animales y a torturarlos. La triada McDonald es piromanía, maltrato animal y enuresis, cuando te orinas. A la madre. ¿Qué edad empezó como a matar animales? Pues dice que como a los... entrando a la pubertad. Ok, oh. Porque se mudaron cuando ese güey Cuando tenía tenía como 13 4 años. años. No, estaba muy morro, como 4 o 5 años. Ah, verdad, no, sí. Bueno, sin embargo, el matrimonio trabajó para darle estudio a todos sus hijos, incluyendo a Ted. Gracias a esto fue que Bundy logró ingresar a la Universidad de Washington, donde resaltaría como estudiante, sacando buenas notas y siendo aplicado, hasta que en 1967 conociera y se enamorara de Stephanie Brooks. El nombre Stephanie Brooks es un seudónimo para ocultar el nombre real de la chica, Ajá. ya que se trataba de un integrante de una familia políticamente influyente en Washington. Lo que hay en internet, lo más es que se llama Diane, pero no saben el apellido. Pero me voy a referir a ella como Stephanie Brooks. Para ese entonces, Bundy había dejado las clases de Derecho en la universidad, y mientras Stephanie tenía claro cuál quería que fuera su futuro profesional, no veía lo mismo en su novio. Esto provocó la ruptura de la relación después de 2 años. Frustrado por sentirse abandonado por Brooks, Ted se obsesionó con ella y le escribió varias cartas para intentar reconquistarla, cosas que no funcionó. Lo que dirían las cartas, ¿no, güey? Como Bob Patiño, güey, escrito con sangre. Voy a matarte, vas. Ted Bundy siendo romántico, güey. ¿Puedes abrir a Aioli? ¿Por qué abrieron? Me di de mandón, ¿verdad? Nomás hizo su podcast y ya. Es que ese tema fue... Bueno, cabe señalar que la mayoría de las víctimas de Bundy se parecerían físicamente a Stephanie Brooks. Todas eran chaparritas, de pelo lacio y con raya partida en medio. No, man. O sea, perfectamente podría ser una víctima de Ted Bundy. Shit. Y ya, pero ya se murieron otáculos. Pero ya se murieron No también. manches, mira, Yo señor. le voy a escapar. Cualquiera de ustedes dos podría ser víctima de Bundy. Voy a Chale. soñar que voy a despertar con cuchillos. Ya sé. Bueno, luego de un año refugiado en la bebida, en 1970, Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound en Tacoma. Imagínate qué eslogan para la universidad, porque ese yo nunca había escuchado, la Universidad de Puget Sound. Así de, aquí estudió Ted Ted Bundy. Bundy. Ese es un buen eslogan, güey. No, pero qué miedo de todas formas. Esta vez Las anécdotas de la universidad. Aquí en un año se aparece Ted, güey. Bueno, mames, sí es cierto. Sí, no, yo estudié con ese güey. En las pedas, mataba gallinas. Una vez destapó mi chela con una gallina, güey. Qué pedo. Me cortó la cabeza con el pico. Qué pedo, güey. Le dije, me caigo ese profe y que sabes que lo Nice. No, sí sabes. No, sí sabes. No, estoy concuerdo contigo, Chema. Ay, güey, se fue la palabra. Pero sí, soy compañero de Ted Bundy. Bien, de psicología. Y esta vez estudió como... Y se graduó
En 1972, con mención honorífica y vinculado con esferas políticas, con quienes colaboró en campañas electorales. O sea, porque el güey tenía como buen diálogo. Sí, ¿no? o sea, era bueno para la política. Era guapo. Sí. Sabía convencer a la gente. O sea, el güey pudo haber sido presidente de los Estados Unidos, pero decidió ser. Pero quería ser Qué bueno que asesino. no. Que no se acuerdan que el doctor Esteban Lazo, saludos a Lazo si ve esto. Sí, qué buena referencia para Lazo salir de este programa. Esto le da prestigio. Bueno, Lazo decía que yo recuerdo, que los psicópatas y los políticos compartían Sí. características. Sí. Pues sí, es que el psicópata que asesina y demás es como una cara, ¿no? También está esta psicopatía que son de sujetos funcionales que están envueltos en nuestra sociedad, Ajá. desempeñando roles, pues, digamos, Mal. un jefe, güey, que le valen, si tú tienes una familia que mantener, te explota, güey. Sí, güey. Que hacen todo por llegar a su fin, Ajá, sin que importar sí. llevarse Buscan el poder, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, graduado, peinado y bien parado, Bondi volvió a contactar. Bien parado políticamente. ¿Esa qué triada es, güey? El Mac Trio, ¿eh? Es el deluxe, ¿no? Bueno. El premio, ¿verdad? Bueno, bien parado políticamente. Bondi volvió a contactar a Stephanie Brooks en 1973. Me trago con las fechas, no sé por qué. Brooks quedó sorprendida por la transformación de su ex, por lo que aceptó salir con él. Y todo esto sonaría muy bonito y romántico si no fuera porque Ted ya tiene una relación con Meg Anders. Con Meg Anders. Stephanie no sabía nada de esto, sobre todo cuando aceptó contraer matrimonio con Ted, luego de que este se lo propusiera. Un año después, Stephanie buscó a Bondi para encontrar explicaciones a su ausentismo y sobre todo a ver qué pedo con la propuesta que le había hecho, a lo que Bondi le dijo: no, yo no sé de qué hablas, yo nunca te propuse matrimonio, y rompió cualquier tipo de relación con Stephanie Brooks. No inventes. Esa era su venganza. O sea, güey, pero imagínate. Si él no, ajá, o sea, la morra lo dejó porque no tenía metas, ¿no? El güey se metió a estudiar, se puso chido políticamente. Ese sí es un plan muy y maquiavélico, todo güey. para vengarse de la Sí. morra. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando eso? Sí, güey, me acordó a la que hizo. Psicópata, Sí. Todo Metódico, él güey. indica psicópata. ¿sabes? Me acordó a la que hizo Nietzsche también. A ver. Nietzsche en su libro de... Bueno, no, relatan esta historia de Nietzsche. En el libro de La noche que Nietzsche lloró, Ajá. dicen que Salomé lo dejó por Wagner, el pianista. Ajá. Entonces, Nietzsche la reconquistó, creo, hizo que dejara a Wagner. Salomé se fue a vivir con Nietzsche y Nietzsche como a la semana la corrió de la casa. Qué pedo. Sí. No, la Y- profe en clase. Bueno, Meg Anders, quien tenía una hija, no de Bondi, ya la tenía, después tuvo otra. Jamás se enteraría de esta infidelidad, sino hasta mucho tiempo después. Mientras mantenía su relación con Meg, Bondi estudiaba Derecho de nuevo en la Universidad de Washington. Durante el primer semestre de 1974, Bondi comenzó a faltar recurrentemente a sus clases. Paralelamente a esto, algunas mujeres del campus habían comenzado a desaparecer. ¿No encontraban relación? El 4... Parece esta morra faltó Bondi, pero pues sabe, coincidencias, ¿no? Suele pasar. Chequen, profe, sí. Puede ser que- ¿Quién falta? ¿Quién falta? Te mando. Una vez aquí, el güey crudo, el estudiante crudo y le cae la policía. Todos los de aquí, ¿no? Todos los de aquí bien presos. Bueno, el 4 de enero de 1974, en mi cumpleaños, Ted Bundy se dirigió
Bueno, pero en esa fecha, después nací, güey. Si hubieras nacido allá. Tu precumpleaños. Bueno, el 4 de enero del 74, Ted Bundy se dirigió hasta el domicilio de Karen Sparks, cargando una barra de hierro y otros utensilios metálicos, porque trabajaba en una tienda de aparatos médicos. Entonces llevaba varios de esos. Entró sigilosamente y mientras Karen dormía, Bundy golpeó con todas sus fuerzas el cráneo de Karen con la barra de hierro, incrustándola en su cabeza y dejándola inconsciente al instante. Mientras Karen aún tenía la barra de hierro incrustada, Ted la violó con un pato. ¿Un qué? O sea, O sea, con la que... o sea, con una madre. No, güey. Ay. Ay. Cosas que no sabemos como hombres, güey. Goma, güey. El pato purifica. Güey. Los ginecólogos tienen un aparato que se llama Sí. pato. Ya. Yo tampoco sabía. Mira, en nuestra defensa, ese Pues fue un enfermo. Ajá, era muy el como pata En nuestra defensa, ese güey era muy enfermo por lo que otro llevaba un pato de agua, güey. Guácala. Un plumal allí. De pato, temporada de patos. Bueno, con esas madres. Temporada de patos. Y te vende un pato, ¿verdad? Un pato. Ay, no. Ay, bueno, hay que burlarnos Pero de. entonces dijeron que es un instrumento. Que parece pato, ¿sabes? Sí. Ah, ok. Que nunca he ido a un ginecólogo, y por eso. Yo nunca necesitaría, o sea, no tengo donde me metan un pato. No, de que tienes. No me van a meter un pato por ahí. Me rehuso. No quiero. No. Como el pato Donald, ¿no? Que le iba a hacer como le hace un enojado, pero no me sale. Bueno, Karen logró sobrevivir al ataque de Bundy, pero estuvo una semana y media en coma y luego de eso tuvo daño cerebral permanente. No mames. Cabrón. Entonces no recordaba quién. O sea, ¿No? no lo recordaba. Ay, pues dijiste. Pero como. Estaba inconsciente cuando... Y dijo que la barra atravesó el Ajá, güey. Ay, Cráneo. En ese momento quedó inconsciente, ella no supo ni qué pedo. Ay, Y quedó con daño cerebral para siempre. No, o sea, ¿Qué tipo de daño nos dice? no. Bueno, no busqué la verdad. Pero parte de este podcast es para que nos dejemos de glorificar a los psicópatas, porque fueron unos hijos de la chingada. Sí, Sí, no. güey. Por más guapo que... Es más para el pinche podcast a la verga. Hay que hablar de otra cosa mejor, güey. Y luego vienen películas como con Zac Efron, que dices, güey, o sea, Sí, güey. por más que tú te centres... A ver, en si tú igual llegas era con- era un Que psicópata, tratas de embellecer. ves a Zac Efron y lo romantizas. Sí, güey. Si Zac Efron te quiere meter una barra de hierro, pues Deja que meta la barra de hierro, güey. Además, yo le doy la barra. Zac Efron. Pero, bueno, no sé si han visto fotos de Bundy, pero no sé si se No era tan guapo. Pues, güey. ¿se hace guapo? No, pero de Zac Bueno. Efron sí, güey. Bueno, ajá, es que No me consta que Efron. Era guapo para sus estándares de Ajá, aquella época. ajá, los tipos de belleza a lo mejor en A ver, aquella estamos. época eran diferentes. A ver, buscan a Ted Bundy. Pero no. Pues tenía una ceja, güey. No Y el pedo de las estaba películas es eso que los hace ver como los chingones, El como Bondi que la policía Ajá, no puede güey. con ellos, No. y ellos siempre salen con la Y que suya. de hecho Ted, igual que muchísimos asesinos así psicópatas en serie, recibía muchísimas cartas de morras, ¿no? Estando ya presos. Así como Sí. de, güey, te superamo, quiero casarme contigo. Hazme mi hijo. Y de hecho, bueno, creo que eso después lo vamos a tratar, pero así lo veo. Bueno, No estaba tan. Güey, tenía ojos azules. a ver. Y Nano, güey, como que sí está guapo. Que la barra de hierro. ¿Ya se le ve el marronona? Bueno, aún en Washington, un mes después, el 1 de febrero del 74, Bundy repitió los mismos actos. Esta vez entró a la habitación de Linda Ann Healy y la golpeó repetidas veces con una barra de hierro, probablemente la misma con la que hirió a Karen. Sin embargo, esta vez después de violarla y al verla muerta, la vistió y se la llevó consigo. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente.
La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Ay, qué mal pedo. Durante la primavera y verano del 74 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas. What the fuck, güey. Corte. ¿Qué va a salir, chavo? Traigan a la señora con la mano para que tape. Pero estaba en Play Store, qué pedo. Bueno, entonces hay que poner en mute los celulares. Durante la primavera y verano del 74 desaparecieron varias universitarias y madres solteras. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que pedía ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o en muletas. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando en sitios donde desaparecieron las chicas. Este Volkswagen estaba modificado para facilitar a Bondi el transporte de las víctimas. ¿Qué se escucha? Órale. El refri. No sé. Entonces tenía todo su kit Sí, güey. Sí, o sea, psicopático. ajá, el vato era como muy Muy meticuloso, profesional. que es como parte de los psicópatas, ¿no? Este Volkswagen estaba modificado. La señora de la manta. No, Gracias, Felix. ¿Te quiero dar solo a ti? Sí. Y también a mí, por eso me dicen, no puedo. Bueno, este Volkswagen estaba modificado para facilitar a Bondi el transporte de sus víctimas. El asiento del pasajero fue retirado y la puerta fue modificada para que Bondi pudiera meter los cuerpos con mayor facilidad. ¿Se escucha algo? ¿Pero qué escuchas? Como chi, 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 chi. ¿No están jugando guerrita? Es un juego de guerra. Es que acá tenemos público. Y ya hacemos sesiones en vivo y todo. Sí. Aplaudan arriba. De perdida ríanse igual. El día de hoy, ese carro, si lo quieren ver, está en el Museo de East Alcatraz, ubicado en la ciudad de Pigeon Forge, en Tennessee. No tengo visa, pero Pero quienes vean y tengan la posibilidad. Y quieren ir a ver, pues va. y se suben en el carro de Bondi. Soy Ted Bundy, mírame. ¿Qué dijimos de romantizar, güey? Cosas en museos y... El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 29 años, desapareció en Vancouver. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de... Karen. Carol. Ah, El chino. El chino. Aquí anda. Después apareció. Es que yo conozco a Carlos. Un saludo al chino. Bueno, su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo del mismo año, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. Chale, güey. El 18 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. A Susan, Ted Bundy le cortó la cabeza y la tiró en la montaña Taylor en Ellensburg. Un mes más tarde desapareció Robert Sparks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. Güey, también abatos. No, güey. No, esa era un nombre de... Es Roberta Sparks, Ah, te entendí, Robert. No, te- Robert como la de RBD. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que le diera ride a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo enyesado
19 días más tarde se descubrió que Val nunca llegó a su destino. El 11 de junio, Georgian Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle. ¿Qué pedo? Que me gané un iPhone. Bueno, Georgian Hawkins desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Creo que estaba grabando mal. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Moraleja, no ayuden a la gente. Oye, bueno, no sé, pero también esta cuestión como de los psicópatas es que son como, su modus operandi es muy exacto, ¿no? Como que no lo suelen cambiar, no es como que utilicen otras estrategias para llegar a las víctimas. Exacto, y pues... Pero a mí me parecía que el de Ted Bundy era como algo diverso, ¿no? Con sus víctimas. Era diverso, o sea, Entonces, a la hora de no podía matar... ligar, yo creo, los... Es que su forma de hacer, al fin de cuentas, era diverso. Era la labia. O sea, Ajá, era- su sí, sí, manera. exactamente, no, Pues no llegaba importa un la güey- situación y cómo, sino la labia era lo Ajá, que... y llegaba un güey guapo, te pedía ayuda, entonces dices, pues, palo, ¿no? Y luego, o sea, como dicen, había ya varios reportes de un güey enyesado que sospechaban de él, Ujú. pero como la mataba diferente, o sea, algunas las ahorcaban, Ajá. no encontraban esta O relación. sea, llegaba la víctima como similar, pero ya a la hora de realizar Sí, el o sea, acto porque- era- Sí. Ajá. Y sabían a quién llegarle, o sea, sabía que la racia, como él estaba guapo, mujeres jóvenes, ¿no? Nunca. Bueno, días después, Bundy volvió al mismo parque, al del lago Sammamish, y secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados en agosto de 74 en el mismo lago Sammamish. Denise y Janice en Sammamish. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. O sea, siempre era enyesado, pero se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigotes, se los afeitaba. Incluso cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto del 74 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. El 2 de octubre del 74 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Bundy la acorraló en un callejón, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla hasta dejarla sin vida. Luego la enterró en el Parque Nacional Capitol Reef, donde sus restos jamás han sido encontrados. O sea, él solo dijo que ahí estaba, ya en las entrevistas, pero no podía lo... encontrar los restos. Y para la familia, no mames, Ya imagínate. sé, no. El 11 de octubre del 74, Rhonda Stepley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que le llevara a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció en su Volkswagen a acercarla allí. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó el vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. Rhonda sobrevivió. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años No manches. por miedo a ser rechazada. Sí, güey. Y es que sí, Ajá. O sea, te pones a pensar en la época. Si ahorita, pues siempre para una víctima es difícil contarlo, ¿no? Pero estaban en una época muy distinta a la de ahora. Entonces supongo que decir, güey, me violaron. sí. O también el miedo, ¿no? De decir, pues si lo denuncio puede llegar a hacerme algo peor. Exacto. Entonces- Y la gente le iba a juzgar algo así, Sí. ay, y te violó durante horas y no quisiste. Ajá. La O gente porque, pidiendo ajá, like. porque Ajá, te para hacen que- like. Sí, no manches. Mucha gente pendeja, güey. Hasta la fecha hay gente pendeja. Sí. El 18 de octubre secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local de tan solo 17 años. La raptó mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Una semana y media después, su cuerpo se encontró desnudo en una zona montañosa cercana a la desaparición. Lo aterrador de este caso
es que cuando los forenses encontraron el cuerpo de Melissa, la autopsia reveló que no llevaba más de 48 horas de haber muerto, por lo que se sospecha que Bundy la habría mantenido cautiva y viva toda una semana. No. Y bueno, el 30 de octubre de ese año, Bundy celebraría Halloween asesinando a Laura Aimee, de también 17 años, cuando volvía de una fiesta de disfraces. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos, amigos, que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. Por eso, raza, háganle caso a las morras. Ya cuando se reportan así, Sí. para evitar un pedo así, ¿no? Sí, sí. Porque, o sea, ahí se dieron cuenta de que la estaba acosando. No se hizo nada. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías, la de Utah y la de Washington, intercambiaron pistas y elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Luego lo pongo ahí en Facebook. El 8 de noviembre del 74, Bundy se acercó a Carol DaRonch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Haciéndose pasar por un oficial de la policía, le informó que habían intentado robar su coche. DaRonch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para levantar el informe. Después de parar abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y la esposó a una muñeca. A su muñeca de ella. ¿No era muñeca? Mira, esto. Yo creo que no va a poder jalar esta muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas, en la otra mano. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. Qué cagada, porque Ay, güey, no. ese güey que la levantó también puede ser un asesino, güey. Sí, fue lo que pensé. Compa del Bundy. No mames. No manches. Mira, güey, vete atrás de mí si se me escapa, güey. Esa es mentalidad de psicópata. Ah, no, A nadie se le había no, ocurrido, güey. Ya me estás ocupando cosas. Y Bundy, sí, cierto, ¿cómo no Qué se me pendejo. ocurrió? Soy un pendejo en comparación con ese güey. No, fíjate que también se me hace bien mal pedo la policía, porque hace rato mencionaste muchas veces de que testigos vieron a un güey con un brazo, o sea, con yeso en un brazo. Y no es como que sea una moda que todos se pongan yeso en los brazos o algo, o sea, no mames. De inmediato que se quiebra la mano. de inmediato le mandas un reporte y a Ajá, todos los que tengan un brazo exacto. con yeso, pues son sospechosos y la chingada. Ajá. Se investiga. O sea, Sí, no más, o güey. sea, ahí sí me hizo una pendejada porque sí era una característica muy única de una persona. Tenía un brazo. Y el bocho, güey, el bocho era el mismo. Exactamente, entonces se me hace una pendejada que teniendo el brazo así y teniendo el bocho no le hayan podido atrapar, sino que le están diciendo características muy específicas de una persona. A mí me llama la atención este último caso, güey, cómo se vistió de policía y subió a alguien a su carro. A su carro que anda de Que no policía, era güey. policía. Ajá. ¿Qué le puede haber dicho? Que está en la agencia. Qué pinche labioso, ingenioso. Bueno, en la comisaría, y aparte el vato guapo con uniforme. Oficial. Es que pensé que. Esa macanada. Es que pensé que eso le ayudó Qué mucho, o sea, que fuera guapo para ese entonces y que tuviera Sí, muy güey. buena labia, o sea, fue lo que le ayudó a todo eso. Sí, pues. ¿En qué trabajaba el niño? Se la pasaba. Bundy trabajó un tiempo en una. Te vas a cagar, güey. Trabajaba en una línea de atención al suicidio, güey. No mames. Y dicen que era bueno. Sí, por la labia, obviamente. Güey, qué perro. O sea, también estudiaba. Tuvo varios trabajos. El güey no duraba en los trabajos. Precisamente como habíamos con Cleckley, que la gente que sigue un plan de vida, ¿no? O sea, no duraba en los trabajos. Pero decían que en la línea del suicidio era bueno. Como que a lo mejor le gustaba No sé, qué escuchar sufrir. impresionante, güey, la insensibilidad para matar a una persona, pero la sensibilidad para salvar a otra. Ea. Ay, Bueno, le gustaba escuchar sufrir a la gente.
No creo, porque si decían que era bueno, o sea, quiere decir que lo prevenía. Más bien, en todo Para caso. ayudar. Así, En todo caso, más no bien, te yo mates creo tú, que- te mato Porque yo. lo veo. Dime dónde estás. Por sentir ese control en las personas, ¿no? De decir, puedo Eso, ser, güey. soy capaz de que no te quites la vida, pero también soy capaz de yo Sí, quitarte claro, la Soy vida. como Entonces, Dios a la vez. Controlar la vida de una persona de yo me encargo de que viva o de que muera. ajá, exacto. A la madre, la grandiosidad. Yo también iba a ir. Bien, en la comisaría, Darronch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Porque cuando peleó Darronch, se llevó sangre en las esposas. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamento del Instituto Escolar Bigmont. Aparcamiento es acá como un estacionamiento de... De auto. De alpaca, de alpaca. Creo que estaban por allá por Perú, güey. Hay paja, güey, para que En vez de gasolinera. Bueno, en el estacionamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus papás para ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía y coincidía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darronch en la de... Sí, Porque fue el mismo día. O sea, que fue como de esta noche mato porque Sí, mato, güey, ¿verdad? o sea, seguro le valía madre, de repente empezó a matar en el día. O sea, al principio empezó en la noche, pero ya es después... que llega un punto y ahí es donde los agarran porque empiezan a ser Esa madre descuidados sabe. con este deseo Con de... tal de satisfacernos. De matar. necesidades. Aparte, yo me imagino que como lo hicieron varias veces, ya lo ven, bueno, piensan que es no fácil, Que no por los así pueden decirlo, o sea, que atrapar. no los van a atrapar. Ajá. Como dice, ya lo hice varias veces, ahora sí lo hago. Tengo ganas de hacerlo, lo hago rápido, pero no va a pasar nada porque si no me atraparon antes, no me van a atrapar ahora. Sí, es como una adicción, ¿no? Sí, güey, se vuelve adicción esa madre, dicen, pues. Cuéntale, oye, la directora de la obra de teatro. Voy al baño. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, no sé cómo se pronuncia, Graham, declaró que durante la actuación de un hombre de aspecto parecido al del sospechoso, le habían solicitado que la acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precisamente de un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. Luego de notar las sospechas a su persona, Bondi se mudó a Colorado, donde el 12 de enero de 1975 asesinó a Karin Campbell, de 23 años, quien acompañó a su prometido al doctor en un seminario de Aspen. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor Gatsgotki y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte de la policía de su desaparición. Un mes después, ahí viene el chido. Un mes después, ¿qué pasó? Eso de la de Aspen es porque algo que no les dije es que Bondi era aficionado a esquiar. Entonces frecuentaba. Y eso en Aspen, Colorado. ¿dónde vas, Anet? Aparte que tenemos una En un condición, mes güey, después. por todas las veces que dijeron que encontraron cuerpos en montañas. Ajá, y así. El exacto. escalar una montaña de por sí es muy pesado. Ahora llevando un cuerpo. Llevas un cuerpo, ¿no? No, o sea, es muy pesado, güey. ¿Y qué Ahora con un peso extra, pues eso es muy difícil. O sea, el güey tiene muy buena condición, entonces aparte. Sí, güey. No lo había pensado. Guapo, inteligente, mamado. Esquiador, güey. No tiene sus efectitos, pero.
Un pequeño defecto que no sé cuál sea. ¿Quién está para juzgar, verdad? Todos cometemos errores. No puede ser perfecto, ¿verdad? Y al final del podcast terminamos al revés y convencidos de que Bondi era una buena persona. No, era un hijo de puta. Sí. Qué bueno que se murió. Ay, como Atemi, no, espero que. No, güey, porque. ¿Atemi se murió? No. Porque Atemi dijo, no te Atemi, qué bueno que sigues vivo. no sabían que. Saludos a Temi. Ay, güey. Saludos a Atemi, ya. Estará aquí de vuelta. Güey, no, porque a lo mejor era plan de Bondi morirse para ahora ser fantasma asesino, güey. ¡Cállate! Como la canción del bombón asesino. Ajá, güey. Ted Bundy técnicamente era un buen asesino. Sí, por eso lo digo, güey. De hecho, ya lo explicaron. Ya Ninel Conde dice que por eso esa canción se la dedicó a, se inspiró en Ted Bundy, güey. No, lo dices demasiado. Seguro que sí te creo. Se ve, es un psicópata. Que mientan a Among Us. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo del 75 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, en Washington. Pertenecía a Brenda Ball, la que ya había matado antes. Fue en Washington. A lo lejos. Cuando es que él estuvo en Washington y ahí mató muchas gentes y todas esas que porque las tiraban mismo, güey. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron parte de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Sparks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como de Donna Mason. La noticia del descubrimiento de alguna de sus víctimas no detuvo a Bundy, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail. Su cuerpo no ha sido encontrado todavía. El 6 de abril, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo no ha sido encontrado. Aquí Bundy estaba en Colorado. Estuvo en Washington, luego se fue a Utah, ahorita está en Colorado. Hay que ir a Colorado, ¿eh? Vayan para allá. Para que no vayan para allá. Sí, por eso no voy. Así vamos, con precaución. Con el COVID, ¿eh? O te puede matar el COVID o te puede matar el Bundy, güey. La diferencia es que con el COVID con un cubrebocas te proteges. Y ya te mueres. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada en su cuello. El 1 de julio de 75, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país de mochilazo. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera, hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Güey, mató a varios de mochilazo, güey. ¿Aquí en México ha habido asesinos en serie? Sí. Güey, es que aquí en México hay tantos que hay tantos asesinatos, güey. Que es difícil si quieren encontrar un patrón, güey. La Mataviejitas, por ejemplo, como de los sonados. Ese güey me da un chingo de miedo. Era señora, güey. Más miedo. La Mataviejitas. Era una enfermera. También ese de la Mataviejitas empezó porque era muy pobre. Era luchadora. Era enfermera y luchadora. Qué loco. Y empezó robando casas. Y mataba a las porque robaba casas de viejitas. Decía que era una enfermera que iba a poner vacunas. Y ahí les robaba. Y después empezaba a robarlas y matarlas.
Pero a lo mejor allí no hay como un diagnóstico de psicopatía porque ella las hacía por robar. Ujú. Bueno, pero después las mataba. País ¿verdad? tercermundista, que son. También por eso, no lo investigan. Esta cubre ese caso también. Si quieren, Y hacemos luego uno la de que esos. los hacía tamales ¿Tamalera? de gente que mataba. Oye, güey, los nombres de allá del otro lado, no, Ted Bundy. El asesino del campus. Aquí, la mata La viejita. tamalera. La tamalera. Me fijo en la. Jeringas. No, está bella. Bueno, debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana a Meg Anders, la novia de Bundy, lo reconoció como Ted. Meg también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. Esto luego de encontrar entre sus cosas unas esposas y medias. Eso me dio risa. Sí. Casi nada. Le encuentras a tu vato medias y esposas. Amor, ¿esto qué significa? Fui infiel. Para no decir que mataba gente, ni no, a Chile le engañé. A pesar de esto, no procedieron las acusaciones. ¿Qué onda? Güey. El 16 de agosto del 75, luego de haber esquivado meticulosamente la inteligencia policial, el testimonio de testigos e inclusive víctimas sobrevivientes, el asesino más guapo e inteligente de la historia sería capturado por un tránsito. Ese es un héroe, ¿no? Porque iba rápido. ¿Por qué no hacemos un podcast Del tránsito, del ¿verdad? tránsito, güey? Sí, porque iba rápido. Un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cintas, medias y otros objetos. Yo que pensaba que los tránsitos no servían para imagino nada. que la policía, güey, los SWAT, la marina no lo puede encontrar, güey. Y le traes todo. El vato ese trae un poco- Se va a tener que bajar. A ver cómo la hacemos, Y, güey, ¿y cómo le explicas un tránsito? Si te para un tránsito y tú traes esposas, unas medias, una palanca de metal. No, además, seguramente televisaban todo esto, o sea, como... El Ya retrato estaba el hablado, reporte ¿no? del Volkswagen. Ajá, y cómo mataba, entonces encontrar un auto con eso, Dices, güey, qué pedo. Mucha coincidencia, o sí, Sí, y justamente eso pasó. El oficial llevó a la comisaría a Bundy y empezó una investigación, ¿no? Y sería arrestado. El 23 de febrero de 76, ya estamos en otro año, comenzaría el primer juicio contra Ted Bundy por secuestro agraviado. Eso era lo que le achacaban, ni siquiera los asesinatos. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Laronche, la que había sobrevivido de las esposas, lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio del 76 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que también sufría algún tipo de daño cerebral. Y que tampoco sufría. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. ¿Ya no tengo caguamas? Sí, acá hay otras. ¿Qué me la pasé, güey? ¿Puedo creer? Sí, por favor. Pause para hidratación. Abastecimiento. Tomen agua, muchachos, muchachas. Coman frutas y verduras. Sí. Suscríbanse hasta aquí, denle like al video, compártanlo con quienes les guste. Gracias, güey. Sírvete, güey. Y salió la marca ahí, luego Que más chingón se lo tengan. O sea que no lo comparto. No, que se comparta mucho. Pero que tampoco, ¿verdad? Sí, por eso. Es un chocomil, güey, no se va bien. Un paquete. Gracias. yo quiero... Parece que hacemos bien. Esta Es nuestra forma de trabajar. esta cerveza sin marca. Tomar y beber Sí. todo. Sí. A ver, Aarón, vente para acá. ¿Qué? Sí. Aquí también está Aarón, el borre.
Agarra los vasos y sírvete. Te perdiste. Bien, proseguimos. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podrían haber sido ocasionadas por la barra que encontraron con Bundy. Pásame por la caguama, ya dejaste, güey. Y agáchate cuando te pases. No, cabrón. Quiero el celular. Lo peor es que se agacha como creyendo. No se agachó. ¿Quién no se ve? Se puede levantar los hombros. Para asegurarse de que va a salir, ¿no? Como para fingir que se agachaba, levantó los hombros, güey. ¿No que pasan las nalgas ahí el güey? ¿Sí te fijaste, no? En vez de hacer esto, güey, hizo esto, güey. Bueno, Si no ves la cámara, no me ven a mí tampoco. Bueno, la policía de Colorado levantó cargos por asesinatos el 22 de octubre del 76. En abril del 77 fue trasladado a la prisión de condado de Warren, están llamando, ¿no? ¿Ya cuántos años tenía este güey cuando lo capturaron? Pues fue enjuiciado a los 29 en el 75. No, 29 años tenía, güey. Allí. No, estaba ¿No? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo ya tenía matando, güey? Era más chico que. Pues desde que entró a la universidad, desde los 21 años, desde que me cortó esta Brooks. Simón. No mames. Sí, güey, tenía 8 años matando gente, güey. Y que no la agarraran. Es lo peor, güey, que no la podían agarrar. Y bueno, repito, o sea, con tantas características en el signo que daban, no lo podían agarrar. Bueno, estuvo en el 77 en abril del 77 fue trasladado a la prisión de condado de Garfield, Colorado. Porque había más estados que lo querían enjuiciar, güey. Porque había matado en Washington, en Utah y en Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió él mismo ser su propio abogado, cosa que se puede en Estados Unidos. Sí. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen y el 7 de junio del 77 se salió por la ventana y se escapó. Güey. No manches. Es que, ¿sabes? Yo no sé si el güey era muy inteligente. Para la gente era muy Si fue la pendejo. justicia era muy pendejo. Vamos a la cuestión, ¿no? Que la gente es pendeja. Sí, güey, o sea, Sin ofender a los que nos están viendo. tienes un vato que es un También- posible asesino. también somos pendejos nosotros. No es un posible. Ya bueno, ahora tiene como a. Y le dices, pues sí, güey, sin pedos va a la biblioteca, Ay, sí. te puedes defender. Nomás pórtate bien, porfa. Ahí está la ventana abierta. Haga ruido. ¿Puedo ir por un helado? Sí, güey, nomás regresas para acá. Me acordé de los Simpsons, güey. En los Simpsons llevan... ¿Cómo sabías que hay una gómica aquí mal? Voy a venir por él. No, sí está bien, pero cuando vengas, pues. Pero, ¿me das un café? Bundy, traes unos dorilocos. Recuerda pedir factura para. Bueno, entonces saltó desde la ventana de la biblioteca, se lesionó el tobillo, pero aún así pudo eludir a la policía y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada en las montañas de Colorado. 6 días después, un policía de tránsito atrapó a un hombre mientras trataba de robar otro bolso. Bueno, la policía no hizo la verga en ese momento. Y ganaba muy bien. Así, tienen que pagarle más a los tránsitos. Esos güey hacen chamba que los. despreciados. Hacen que a partir de ese momento, güey, los tránsitos fueron a la marina, al entrenamiento de los Marines, güey, la chingada. Hacen chamba que los del FBI no pueden, ¿no? Bueno, un policía de tránsito atrapó a un hombre mientras trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Este hombre era Ted Bundy, quien mientras iba esposado detrás de la patrulla le dijo al tránsito: te van a ascender por esto. No, güey, es un puto cínico, güey. Tengo el presentimiento de que te van a subir. Tienes un gran futuro. No lo sabes, pero eres un meme para ti. Oye, entonces es para. Te felicito. No es la primera vez que hago esto, ¿sí? Él no sabía quién era, güey, el vato. No inventes. Eso también dice mucho de como la comunicación entre
pues este sistema Ajá, claro. como un asesino de diferentes estados, con ya retratos y todo el pedo, no. No lo conocían los cómplices, ¿no? Y es que aquí Bondi ya había estado en prisión, a lo mejor se dejó la barba o otra cosa que no lo... O estuvo 6 días en una cabaña en las montañas. Como Chava, ¿no? Como Chava. Bien. Entonces fue arrestado y de vuelta metido a la cárcel. Desde junio del 77 hasta diciembre de ese mismo año, Bondi bajó 37 kilos. Ustedes van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Luego de esto, el 30 de diciembre, aprovechando la fiesta del Año Nuevo de la cárcel, Ted Bundy volvió a escapar pasando entre los barrotes de la... ¡Qué feo con ese güey! Bajó de peso para poder caber entre los barrotes de la celda, güey. Güey, pero puede caber? estaría como Miri, güey, o sea, Pues, ¿qué no. pedo? Más. Y Miri, métanme a la cárcel, ¿verdad? Así, No hay pedo, me salgo de nuevo. Y Miri, dentro, fuera, fuera. No, Porque había pocos guardias. Trepó. Sí, por la noche, no inventes. Todo lo planeó el güey. O sea, trepó Sí. hasta el techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Este güey ni el Chapo, O sea, güey. este güey pasó por la puerta y oficial y Buenas noches. Ted, no adelante. eres el bote, no, el otro estaba más llenito. Sí, la fuerza. Qué bueno es. es, Está Güey, imagínate el maltratador que le pusieron a los que estaban de No, guardia esa noche, güey. Sí, ¿cómo ver? Es que ni se parecía, jefe. Era... Bien ñenguillo. Se salió. Háblale al tránsito. Hasta le di un palo a los tacos. Me dio lástima el oficial. Bueno, no se dieron cuenta hasta la mañana siguiente. Esta vez huyó hasta Florida, usando el seudónimo de Kenneth Mizner. Se cambió de nombre, robó tarjetas de crédito, identificación. 15 días después, Bondi cometería uno de los crímenes más horribles y despiadados, y también Mames, güey, todavía peor. y también unos por los que agarraría más fama. El 14 de enero del 78, 15 días después de que se escapó el Año Nuevo, No quiero escuchar. Ya sé. Flash y los estudiantes de la Universidad de Florida llevarían a cabo una fiesta por lo que el edificio de la sororidad Chi Omega, porque eran puras mujeres, por esa sororidad, estaba semivacío cuando Nita Neary volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que había asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró temblando y tambaleándose por el pasillo, herida gravemente, con una herida en el costado y costillas quebradas. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida en su cuarto. ¿En qué está? Por otros cuentos. Dentro del edificio de los estudiantes, la policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. O sea, eso lo hizo en un ratito, güey. De que estaban en la fiesta, llegó y sin que nadie lo escuchara mató a una, ahorcándola, y fue por la otra para no hacer ruido. Y una de las que sobrevivió se suicidó. Pues es que Por ¿cómo le llaman? El síndrome del impostor, ¿no? Que sienten culpables por haber sobrevivido. está como chilando. Oye, ¿cuántas Karen mató, güey? Yo veo un kilo de Karen que escucho que... No sé, güey, buena pregunta. Pero no sabía que se llama Karen, ¿no? Sí. Pues no les pregunté, a lo mejor era una silla, en otras no, güey, pero no creo que fuera, más bien el factor común era como lo físico. Ajá. Creo que lo de Karen sí fue mucha coincidencia solamente. Si eres Karen, cuídate. No mames, güey. Y si eres cualquier persona también. Todos. Todos cuídense. Bueno, no lejos de allí, del edificio, Bondi atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Esa misma noche.
Esa misma noche. Ya sé, sí. Por la cagua, güey. De crudo. No, Es que está muy cabrón. Sí. ¿no? como que duró mucho tiempo sin matar y... Se aborazó, ¿verdad? Ese deseo de... volver a hacer. Como una adicción, como Sí, ese Consumo explosivo. Pero yo El creo que éxtasis de... pero cuando tiene mucho tiempo sin consumir, abstinencia. ajá, no. Y esta parte, ¿no? De conocer lugares donde iba a encontrar... Se iba a las universidades. Yo sé, por desgracia, ese lugar le favoreció a ese güey porque pues se puede encontrar una tras otra, tras otra. No mames. Imagínate que un güey aquí en el linfo, güey. Ay. Ah, no, mames. sí, está bien culero. Manches. Sí. Bueno, Ya estás bien intranquilo. no le jodas. Mala lección de palabras, Y amigo. Charlie, dejarle un espacio en la puerta, ¿no? Para que sea. Sí. Por cierto, no es cierto, no vengan. Y yo checo. No sé que se le meta un güey. Bueno, no lejos de allí, Bond atacó a Cheryl Thomas. Su cráneo fue fracturado en 5 partes. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. Esto terminó con su carrera de bailarina. Ay, Culero, chale. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre de Bond. El 9 de febrero del 78 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga, Priscilla, narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bondi la secuestró mientras regresaba de la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente, y dice que Kimberly murió durante la violación. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly. Entonces, no solo atacó con más frecuencia, sino también más brutalmente, ¿no? Totalmente. Bueno. De hecho, cuando en las entrevistas, cuando Bondi habla sobre esta, en especial, Kimberly, se pone como tenso, pero no porque sienta arrepentimiento el güey, sino porque no quería que la vieran como un pedófilo. No por la niña. Ujú. Sí, su imagen, ¿no? Ajá, su imagen, Que güey. ya, pues puede ser lo que sea, menos un pedófilo. Y, güey, Político. que como, o sea, yo puedo ser asesino y todo, pero Pero no un pedófilo. Pero no pedófilo, no mames. Ay. tras el asesinato de Kimberly, Bondi por alguna razón regresó a su apartamento en Tallahassee. Se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. Bueno, lo que fácil viene, fácil se va, güey. Este güey tuvo 3 factores. Era muy inteligente, tuvo mucha suerte y le tocó estar con gente pendeja. No sé. Y, güey, ¿cómo lo dejas solo? A lo mejor tampoco sabía quién era, pero no dejas solo ahí, güey. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen. Güey, ¿qué afán por los Volkswagen y las furgonetas, güey? Tiene su patrón, güey, al final de cuentas. Y eran buenos carros en ese momento. Oye, para todo este tiempo, su novia, ¿qué pedo? O sea, Bueno, su novia lo cortó cuando la primera vez que fue arrestado. ok. Incluso ella ¿Cuándo? denunció anónimamente. Ella Después de- ajá, denunció anónimamente y de ahí se separó, pero ya cuando escapó, pues ella ni sabía que se había escapado. Bueno, no, sí sabía, pero nunca contactó con ella. Ok. No, y de los carros lo decía en serio, o sea, porque en aquel entonces, pues el Volkswagen, creo que es alemana, ¿no? La marca. Sí. Pues eran carros A muy. lo mejor porque eran nazis, güey. Es que eran carros bonitos, carros finos. Entonces el güey, carita, labia, y luego pues va en un carro bien, por así decirlo. Ujú, O sea, puede era, Pues sí, o sea, también. era como parte de su imagen, lo Ajá. que él quería aparentar. Pero había más chido, güey. El Sí, Mustang, ya el había Mustang Jaguar. Pero güey. recuerden, Sí. ¿No eran carros Güey, de Willis, güey? qué carrazo, o sea, empezamos a hablar de carros. Pinche motor, güey. Si alguna marca de carros nos quiere patrocinar, A huevo. Volkswagen, nos hace falta micrófonos. Yo no tengo carro. Aunque sea Hot Wheels, güey. un carro cada uno, espera. Pero pues se les hace más fácil en ese tipo de carros. A lo mejor no vas a manejar este, güey. Güey, los bochos son difíciles de manejar, ¿no? ¿Sí? Pues pero, yo nunca he manejado mucho, güey. pero a lo mejor era un Jetta.
No había galletas en ese entonces, güey, así. Volkswagen. ¿Cómo no? A lo mejor era una combi, güey. O una com. Pues, Bueno, le Las gustaba combis la son- marca, pues. el punto sí. Bueno, sí. Bueno, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito porque eran robadas y habían sido denunciadas, Bondi terminó en Pensacola. ¿Dónde? Pensa prestas, ¿verdad? Terminó en Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un tránsito que lo detuvo después. Ojalá todos los tránsitos fueran como allá en Estados Unidos, bro. La neta. Aquí en México es como de una Sor Juanita, ¿no? Aquí te detienen y 20 horas y bueno, está bien ya. Me estás quitando mi tiempo. Si el mundo no ha sido la chingada, ha sido por los trances, güey. Sí, No mames, güey. pinches tránsitos, merecen una estatua ahí. De Ya hecho, sé. en cada estado donde estuvo Bondi hay una. No mames, güey. Bueno, Por eso pide mordidas, ¿verdad? Porque no les dan lo que merecen. Honorable agente vial. el tránsito lo persiguió y dice que Bondi intentó escapar y el tránsito lo madreó, güey. Ese güey sí merecía una pinche medalla, Y es que Bondi no era fuerte, o sea, no era tan fuerte, por eso atacaba mujeres. ¿Cómo no? ¿Qué no habíamos? Hace como 20 Subió minutos el dijimos. cerro, Pero- Hace 20 minutos dijimos lo contrario, bro. No, pero era inteligente. Sí, o sea, a lo mejor, a lo mejor era culo para pelear con otros vatos, güey. No, aparte dijiste que había perdido 33 kilos, ¿no? Eso seguramente. Y la edad también, obviamente. O sea, no después. te estaba. A lo mejor. Y ya estaba marruco también, güey. Ya en este momento, ¿cuántos años tiene, güey? Pinche tránsito bien gandalla, ¿no? A ver. Unos coscorrones. En el 76, ¿no? Ajá. Vamos en el 78, güey, ya. De hecho. Sí. Y nació en el Inició. 46. No me acuerdo, güey. Me regreso todo el episodio. Vamos a empezar. Pues tenía más de Tenía como 30 años, güey. güey. Tenía más de 30 años. 29, porque casi lo agarraban. Ajá, lo agarraron a los 29, güey. Bien conmigo no estaba, y iba a tener buena 30. conexión en ese momento. Pero ese güey lo Total madrió. que el tránsito era chingón. Sí, se lo güey, madrió. Era de barrio. barrita negra o algo, güey. Era cholo. Te traes un foco tronado que te vaya. Estoy diciendo que uses las direccionales. Y me imagino que el tránsito todavía por enjuiciarlo mal le mete mota en el 8, güey. Estás en posición. Sí, y traía moto, No, güey, de hecho, durante los 6 días, la vez que se salió de la biblioteca, durante esos 6 días, hubo como todo un operativo para buscarlo. A Bondi no lo atraparon, pero atraparon un chingo de gente con bolsas de mota, güey. Imagínate qué coraje que por culpa de Bondi te quite la mota, güey. Yo lo busco, hijo de su puta madre. Por eso ahora, si hacen operativos, no carguen mota. Los hippies de ese momento se dan. Maldito Ted Bundy. Un día lo va a atrapar. Le voy a hablar a Charles Manson, le voy a decir, ¿verdad? Bueno, el 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, Ted Bundy fue juzgado por los crímenes de la sororidad Chi Omega. Estos delitos tuvieron tal impacto en la opinión pública a tal grado que fue el primer juicio televisado. Previo al juicio de Bundy, fue escoltado por 2 guardias al recinto donde sería entrevistado. Un guardia abrió la puerta mientras que otro lo introdujo al interior. Bundy se sentó en el escritorio y miró frente a él a un anciano con una libreta de apuntes. Durmiendo. Se trataba del padre de la psicopatía, el doctor Herbie Clayton. Se conecta todo. Si es mejor un CD, güey, también quiero este capítulo. Ese crossover, güey. Esa era parte de la serie donde das cuenta que al principio ya ves que sacan algo fuera de contexto, ¿no? Y ya hasta el final de la Que dices temporada. que ese güey va a ser importante. Es algo así como el episodio de las tortugas ninja con los Power Rangers, ¿no? Que se cruzan. Contátenme para ser John Smith. Y Ted Bundy, dime tus años.
Bueno, Herbie Cleckley solo era uno de los psiquiatras del juicio. En el juicio había 2 psiquiatras. Thomas Wigler era el psiquiatra defensor y nuestro querido Herbie Cleckley el psiquiatra acusador. Okay. Wigler argumentaba que, a pesar de que Bondi era un psicópata, no era competente para ser juzgado o representarse como abogado para sí mismo. Uh-huh. Mientras que Cleckley, luego de haber estado 2 horas frente a Bondi y revisar los informes policiales, argumentó que, por supuesto, que era competente. Estaba consciente de sus actos y que lo definió como el prototipo ideal de su modelo de psicopatía. Y dijo: sujetos como él, como Ted Bundy, son los depredadores sociales de los que hablé. Esos que encantan, manipulan y se abren paso sin piedad en la vida. Carecen por completo de conciencia y sentimientos por los demás. Toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les plazca, violando las normas y expectativas sociales sin el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. Y Bundy sí soy, ¿verdad? Super yo. Confirmo. Por 2, ¿verdad? Depredadores sociales los llamamos. Bundy ejerció como su propio abogado de nuevo. Esta vez no lo dejaron que fuera a la biblioteca solo. Sí, no, ya me lo explicaron. Sí, no, ya me acordé. Que dijeron eso. Pero, ¿te quedas sí solo? No, espérate, no, ya no lo vas a hacer. Y lo dejaban sola. Y la dejaban sola en la sala. Estaba en la sala de espera. Bundy ejerció como su propio abogado de nuevo, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Como era su propio abogado, él llamaba a testiguar a las víctimas que sobrevivieron Hijo de su madre. a él. Imagínate ser la víctima y verlo al Que güey. te llame, puto, Así, güey. y Ya así. Pero no podías negarte a. No se puede negar a testificar, güey. Ajá. Pues, En un No juicio. manches. Pues es que ya diste una declaración, güey. No, y aparte es en contra de la ley, güey. O sea, si se te requiere, es en contra de la ley. Pero imagínate tenerlo así La enfrente, güey, y intimidación decirle: que te da. yo te pegué, pero no tanto. Así, no mames, güey. Sí, pero el primo va más. Pero el primo. ¿Te acuerdas que te dije, te voy a pegar? No te mato si no es que yo... Así, acuérdate que te compré una hamburguesa, ¿verdad? Antes Sí, de. pero te moriste. No mames, güey. Ay, Bueno, primero fue el testimonio de Nita Murray, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Lois Bundy, su madre, para la defensa. Bundy lloró durante el testimonio de su madre Lois, una rara muestra de emoción real. De hecho, como el juicio está televisado, lo pueden encontrar. ujú. Sí. No hace falta que vean el podcast. Otro testigo en su defensa fue su novia Meg Anders. Durante su testimonio, Bundy, al ser su propio abogado, aprovechó para pedirle matrimonio a Meg. Sí. No. Bundy había averiguado que había una laguna legal en las leyes de Miami, Florida, en la que una declaración de matrimonio pronunciada frente al juez se volvía legal en automático, en caso de ser aceptada. Y no tenía que gastar en boda. Ajá. Qué inteligente. Cosa que sí pasó porque ¿Aceptó? Meg le dijo que sí. Sí. ¡Qué Está ya estuvo. Así de, amiga, date cuenta. ¿Estás viendo que No mames, bro. que es con la que se cree que tuvo una morrita? Ajá, después Meg Ajá. dice que tiene una hija de Bundy, pero no coincidían los tiempos porque ya estaba en la cárcel. Pero bueno, no lo sé si yo lo vi en la película, ¿verdad? Lo romantizan. Pero supuestamente lo iba a visitar y fue donde quedó embarazada en las visitas que tenía. ¿Las visitas donde- conyugales? Ajá. Entonces, por eso se cree que Sí. sí tiene como Sí, descendencia. algo Se así. cree que sí. Madre, güey. Dicen también otros que fue porque para que agarrara fama Ujú. Meg. Pero pues el chiste es que le dijo que sí. Güey, pero imagínate, tenía un montón de morritas enamoradas, literal enamoradas de él, y todavía propone matrimonio o cuando lo están juzgando por asesinato. Me imagino todo el güey. ¡Qué romántico! Así, ay, qué envidia ser ella, ¿verdad?
No te da. No inventes. Así, no, y a su vato, ¿no te da vergüenza que él le pidió para matrimonio? En pleno ¿Y tú juzgado. para cuándo? Así, ¿qué quieres? ¿Matar 80 gente? Eso estás esperando. Entonces le dijo que sí y Ted Bundy oficialmente se casó. No mames, güey, o sea. Sigue. Sí, está intrigante. Ya que se acabó, güey. Sí, por eso. Un mes después, el 24 de julio del 79, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que él había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. ¿Nomás ellas dos? ¿Solo dos? Solo esas dos. No. Bueno, De todas maneras, sí. De hecho, le dio como 3 cadenas perpetuas, que no sé de cuántos años sean. No son perpetuas, esas madres. Que tienen un límite. Pero el punto es que casi la libra, güey. Si no fuera porque el mismo juez Coward aceptó la pena de muerte en Florida. Dijo, no te vas a librar, cabrón, porque casi sale, güey. ¿Salió a salir otra vez? Puto vato suertudo, güey. ¿Qué pedo? Dios no nos quiere o qué chingada. ¿Por qué nos mandó el pinche COVID, güey? No manches. Y de hecho, cuando le dan la sentencia es cuando el juez le dice, así como de, morro, es que tenías todo para ser un abogado bien chingón, estás guapo, eres inteligente, ¿por qué la cagaste así, no? Y Estoy enamorado de ti. era abogado y psicólogo, güey. ¿Abogado de psicólogo? O sea, Sí. Bundy tenía más preparación que tú y yo. Era como una Oye, y ese Bundy, pues pasó, güey. Me gustaba el pedo. Por la anécdota. Dice. por la... Se presentó. No manches. Bundy dio múltiples entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los feminicidios de alguna de las O víctimas. sea, se había aferrado que no era él, no era él. Aquel no. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Y el 24 de enero de 1989, a las 7:16 horas, a sus 42 años de edad, y con más de 30 feminicidios cometidos, Theodore Robert Bundy sería declarado oficialmente muerto. Se acabó. Manches. Bundy, güey. Ay, sí. Ted Ay, sí, punto güey, Bundy. qué bueno, güey. Y también qué pinche mala suerte que no lo hubiera atrapado antes. Sí. O sea, güey, que nomás ¿Cuánta gente? Y que los trae y te lo hubieran atrapado las 3 veces. Sí, güey, ¿cuánta gente puede haberse salvado? El Ajá. pinche FBI detrás de él y llegan los pinches trásitos y lo paran. Vas a exceso de velocidad, carnal. Una llanta ponchada, bro. Durante su reclusión y parte de que le redujeran una pena fue que ayudó a atrapar al asesino de Green River. Ujú. Colaboró para atraparlo. No mames. Sí, güey, ese se hace como bien loco, güey, así de tipo Bob Patiño, así de venimos a pedirte ayuda porque Como nada en más Mike tú Tyson, sabes ¿no? cómo piensas otro asesino. Ajá. Qué loco, ¿no? No manches. Como el dragón Intenso. rojo, güey. Y hasta aquí llega el episodio de Ted Bundy de Cosas de Locos. Ya complacimos a Isa. Un saludo a Isa. Complacida. Dejen más peticiones. Ahí también me dijeron que querían hacer de la magia y como del tarot y así. Estaría chido eso. Estaría chido. Pues ya les diremos ahí de qué hacemos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras publicaciones en redes o a través de mensajes. Nos encuentran en Facebook como Cosas de Locos y en Instagram como Cosas de Locos, el podcast. ¿Algo que quieran anunciar? ¿Sus redes sociales? ¿No? ¿Les gusta? Si les gustó el video, pues igual denle like, suscríbanse y aquí los Compartan. y en los comentarios pues dejen qué tema les gustaría que habláramos aquí. Simón. También, si les gusta la cerveza, cómprense una. También si les gusta esquiar, Vayan a esquiar. procuren no matar a nadie. Si les gusta nadar con tiburones, vayan a nadar con tiburones. No sé Pero qué con cuidado. no sé qué es de los Pero con cubrebocas, güey. a todos ustedes, por cierto, ya no está grabando.
¿Por qué? No sé. Oye, bro, desde aquí ahora no estoy grabando. Desde el principio, güey. No, que interrumpí. No te pases. No se crean por ahorita. ¿No escucharon? No. Ay, Se le acabó la memoria, lo más seguro. Lo que ustedes no saben es que Ted Bundy, güey, revive como Mecha Ted Bundy, güey, en el 2022, güey. Ted Bundy en partes de metal, güey, resucita. Ay, está bien intenso. No he dejado de grabar acá, güey. Queremos Yo no me vuelvo a repetir.